Hola, mi nombre es Lisette. En este video voy a estar hablando sobre las cosas más difíciles de mudarnos a España. Voy a estar hablando sobre las tres cosas más difíciles que encontramos en el proceso de mudarnos a España. Número uno, lo más difícil sería habernos deshecho de la mayoría de nuestras pertenencias. Para poder mudarnos tuvimos que donar, vender, regalar casi 90% de lo que teníamos en nuestro piso. Cuando decidimos que queríamos hacer la mudanza a Europa, todavía no sabíamos si iba a ser España o Francia. Empezamos a mirar qué teníamos que hacer. Entiendo que hay muchas personas que deciden mudar sus muebles, sus pertenencias en contenedores de los Estados Unidos a Europa, y nosotros realmente no consideramos esto porque lo que teníamos no eran muebles súper caros y no miramos la necesidad de mantenerlos. Los muebles fue algo que fueron las primeras cosas que vendimos porque Bruce estaba muy determinado de empezar el proceso. Entonces vendió el sillón 6 meses antes de que nos mudamos. Entonces sí, después de eso empezamos a vender la mesa, otros muebles que teníamos en la sala, y lentamente fuimos vendiendo cosas que no necesitábamos para la vida diaria. Al último, cuando nos estábamos mudando de piso a la casa de los papás de Bruce, básicamente teníamos nuestra ropa y juguetes de Lily y unas cuantas cosas de la cocina, electrodomésticos. Hubieron varios electrodomésticos que yo simplemente no podía regalar o vender y los dejé para mi mamá y para mi suegra. Electrodomésticos como mi batidora que Bruce me compró para nuestro aniversario. Esa se la quedó la mamá de Bruce, y otras cosas como una air fryer que acababa de comprar, se la dejé a mi mamá. Muchas cosas pequeñas de la cocina fueron a mi mamá o la mamá de Bruce porque me daba mucha cosa regalarlas. Otras cosas como cosas de decoraciones fueron donadas a tiendas como Goodwill, unas tiendas que donan sus pertenencias y van a una buena causa. La que nosotros usamos fue una que todo el dinero que se recoge de las ventas va a ayudar a personas que tienen cáncer. Entonces, porque nosotros teníamos esta mentalidad que estamos haciendo todo esto por un propósito, creo que pudimos deshacernos de las cosas más rápidamente y sin tanta emoción. Número dos sería alquilar un piso. Esto se nos dificultó mucho. Ya estando aquí en España, pienso que es lo más difícil que tuvimos que hacer porque simplemente no encontramos personas que nos querían alquilar un piso. Entiendo por qué, pero sí, fue muy difícil. Entonces, para empezar todo el proceso de la visa, para continuar el proceso de la visa, necesitábamos tener un padrón. Entonces, ¿qué es un padrón? Es cuando tú rentas un apartamento, básicamente vas al ayuntamiento de la ciudad y dices que estás viviendo en esta dirección, te dan un documento que dice que tú estás viviendo en esa dirección. Ese documento, el padrón, lo necesitábamos para hacer la cita para la visa, para poder obtener nuestra identificación. Entonces, era lo primero que teníamos que hacer, sí o sí. No había manera de poder continuar con el proceso sin tener esto primero. Y cuando llegamos aquí en España, no lo sabía yo, pero yo estaba embarazada. Las primeras 2 semanas yo fui completamente inútil en tratar de ayudar en encontrar un piso porque no me sentía bien, no podía hacer nada. Las mañanas eran horribles porque tenía náuseas. Entonces todo este trabajo cayó a las manos de Bruce y se le hizo un poco difícil a Bruce porque él no habla tanto español. Entonces él estaba en estas páginas de alquiler que hay como Idealista, tratando de buscar un piso él solo, pues sin hablar el español. Él estaba mandando mensajes a personas que tenían pisos disponibles usando Google Translate. Entonces él mandó varios mensajes, llevaba como 2 semanas tratando de hacer citas para mirar pisos y simplemente no encontraba pisos que la persona nos aceptara. Entonces Bruce no pudo agendar ninguna cita para mirar un piso en esas 2 semanas. No sé si es porque aquí en España no se da mucho eso de hacer citas por mensajes, por correos electrónicos. Lo que nosotros tuvimos que hacer fue ir en persona a esas agencias que ayudan a las personas a alquilar sus pisos. Entonces, después de 2 semanas aproximadamente que yo no pude ayudar en
el proceso. Finalmente me estoy sintiendo mejor y yo y Bruce vamos en persona a estos lugares y explicamos la situación. Básicamente estamos aquí en España en una visa no lucrativa, que no tenemos trabajo, no podemos enseñar como nóminas de trabajo, enseñando que tenemos dinero estable, pero que tenemos ahorros, que tenemos la habilidad de pagar un año por adelantado y de empezar. 2 agencias que fuimos, después de nosotros explicar toda la situación, nos dicen, perdón, pero sin trabajo no los podemos ayudar. Entonces eso fue muy difícil escuchar. Después de esto vamos a otros cuantos lugares que nos dicen, pues sí les podemos ayudar, pero va a ser difícil, se va a necesitar que hacer un aval bancario. Y decimos, ok, bien, podemos hacer eso, pero no tenían pisos que nos gustaban, no tenían una variedad de pisos. Seguimos buscando en estos sitios como Idealista y encontramos un piso que nos gusta, tiene todo lo que buscamos, 3 cuartos, 2 baños y está en una área que nos gusta. Entonces yo hablo personalmente y hablo con el señor que está encargado de enseñar este piso. Él tiene una agencia y le explico toda la situación y él es muy, muy amable con nosotros porque yo le he llamado personalmente. Creo que eso fue la diferencia de anteriormente estábamos mandando mensajes, correos electrónicos pues, y la gente no puede realmente como mirarte o escucharte pues, y es muy difícil hacer como una conexión. Entonces nos conocemos en persona, miramos el piso en persona y él mira que somos buena gente. Explicamos más de nuestra situación, de la visa que tenemos y que tenemos los ahorros. Y él mira que somos una familia pequeña y habla con los dueños. Los dueños les parece bien tenernos como inquilino. Él habla con los dueños y los dueños del piso les parece bien la idea de rentar a nosotros, de alquilarnos el piso. Los conocemos en persona y no tomó mucho tiempo básicamente para que ellos nos hicieran preguntas y se sintieran cómodos alquilarnos el piso, aunque no tengamos trabajo, aunque somos extranjeros y aunque no tenemos como ninguna familia aquí en Logroño. Les ofrecemos dar el pago por adelantado por 6 meses y lo aceptan. Después de esto nos sentimos mucho más tranquilos con todo el proceso que venía de la visa. Sí, entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos haciendo? Entonces, ya que teníamos el apartamento, el piso, el contrato por un año de este piso, entonces nos sentimos mucho más tranquilos. Y el segundo paso fue la visa. Entonces eso es lo último que quiero mencionar, que fue estresante, es completar el proceso de la visa. Como dije anteriormente, este proceso de la visa también tenía cierto tiempo, que únicamente teníamos 90 días para completarlo. Entonces estamos en un grupo de Facebook de americanos que se están mudando acá a España y ya teníamos un poquito de conocimiento sobre el proceso de tanta gente que está en el grupo y comparte sus experiencias. Entonces, mucha gente que va a Alicante tiene problemas, Valencia, encontrando un piso cuando llegan, y nosotros teníamos esto en mente y ya teníamos nosotros, como ya nos habían dicho, que si tú no puedes completar esto de la visa en los 90 días, si no puedes sacar tu cita en esos 90 días para obtener tu identificación, te pueden complicar las cosas y era muy estresante. Ok, por último, lo más estresante de mudarnos a España fue completar el proceso de la visa. Entonces, como mencioné en un video anterior, nosotros hicimos todo por nuestra parte. Me imagino que si tienes un abogado que te está ayudando con eso, todo es mucho más fácil porque ellos te sacan las citas y no tienes que preocuparte de esto. Pero como nosotros decidimos hacerlo por nuestra propia cuenta, fue estresante. Entonces, hicimos mucho trabajo para obtener la visa estando en Estados Unidos. Tuvimos que obtener muchos documentos, pero aunque ya teníamos como en nuestro pasaporte la estampa, eso no fue lo último que tuvimos que hacer. Entonces, cuando llegas aquí a España, si tienes la visa no lucrativa que nosotros tenemos, llegas con una estampa en tu pasaporte. Entonces en el pasaporte nos pusieron una hoja que tiene nuestra foto y nuestro visado básicamente. Teníamos que haber llegado directamente a España, algo que no hicimos. Nosotros llegamos a Francia. Entonces llegamos a la Charles de Gaulle Airport y era básicamente una escala, y después de eso llegamos a Madrid. Después de haber hecho esto,
entiendo que necesitamos que tener como una otra stamp, no sé cómo decirlo en español, pero un stamp, un sello, un sello. Entonces teníamos que haber ido a la Policía Nacional, perdón, tengo que recordar porque fuimos al lugar equivocado la primera vez. Tenemos que ir a la Policía Nacional entre 7 días antes, entre 7 días. Entonces llegas al país y no llegaste directamente a un aeropuerto, entonces no tienes el sello español del aeropuerto. Debes que ir a esta policía, a la Policía Nacional, y ellos deben que revisar que tú llegaste a España en la fecha que has dicho. Pues miran tu ticket de vuelo y confirman. Y básicamente nosotros se nos pasó esto, olvidamos completamente que era algo que necesitábamos que hacer. Entonces por una semana estábamos en Madrid teniendo turistas completamente descuidados de esto. Llegamos a Logroño 8 días después, 9 días después, y nos damos cuenta que no tenemos este sello. Entonces tenemos que ir a la Policía Nacional y explicar la situación. Oye, nos hemos pasado, pero entiendo que tienen un documento, una forma que podemos llenar y pedir este sello. Al principio es muy amables en ese lugar. Para empezar, toda la gente ha sido muy amables, a todos los oficiales que hemos conocido aquí, todas las citas que hemos tenido para este proceso de la visa, todos han sido muy amables. Los policías fueron muy pacientes con nosotros tratando de explicar esto. Nos conectan con la oficina que nos puede ayudar, y lo que hacen básicamente es que miran nuestros pasaportes, miran que tenemos la visa, miran en cuál fecha nosotros entramos a Europa, miran el sello del aeropuerto de Charles de Gaulle, miran nuestros tickets de vuelo y confirman que llegamos a España a la fecha que nosotros hemos dicho, y nos dan el sello, nos dan el documento. Entonces, ya teniendo ese documento, nosotros podemos hacer, y teniendo los padrones, que era muy importante, ya teniendo el padrón y ese documento, nosotros hacemos las citas para obtener nuestro NIE, nuestra, ¿cómo se dice? Carnet, tarjeta de identificación, y hacemos eso, tenemos nuestra cita, nos entregamos los documentos que necesitamos que entregar, como dije anteriormente, muy amables, oficiales que nos atienden, y después de un mes hacemos otra cita para recoger nuestras tarjetas. Entonces, hablando desde ahorita, nosotros ya tenemos nuestras tarjetas. ¿Cuánto tiempo ha sido? Han sido aproximadamente 3 meses desde que llegamos aquí en España. Hace unas 2 semanas ya tenemos oficialmente nuestras identificaciones que nos van a servir por un año. Después de este año, nosotros tenemos planes de renovar, y serían aproximadamente 3 años que nosotros estaremos con esta visa, si todo va acorde de plan. Después de estos 3 años, como mencioné anteriormente, yo tengo la idea de aplicar para la ciudadanía española. Entonces, ese es un proceso que también me gustaría documentar. Gracias por mirar el video. Si gustarías mirar más videos como este, por favor suscríbete al canal.